Todos los cantantes hemos tenido alguna vez la sensación de que nuestra voz va por libre, que un día responde y otro no. Y la verdad es que nunca sabes cómo te vas a levantar. Pues mira, si te suena, quédate, porque en los próximos minutos te voy a explicar por qué pasa eso y sobre todo cómo se sale de ahí para dejar de vivir pendiente de ese sin vivir de si hoy toca buena voz o toca mala voz. Y todo empieza curiosamente con una palabra que seguro que dices sin darte cuenta y que delata si tu voz de verdad es tuya o no. Te lo cuento. Quiero empezar pidiéndote que te fijes en una cosa, en cómo habla la gente de su propia voz. Seguro que lo has oído mil veces o lo has dicho tú incluso. A ver cómo está hoy la voz. Hoy la voz no me responde. Se me está cansando la voz. Fíjate que es la voz, no mi voz. La voz así en tercera persona, como quien habla, no sé, del tiempo, de un electrodoméstico, de algo que unos días funciona y otro le da, se encapricha por no funcionar. Y puede parecer una tontería y puede que pienses que es simplemente una cuestión dialéctica y que no tiene ningún valor, pero te aseguro que no lo es. Porque cuando hablas de algo que es tuyo, que forma parte de ti, como si fuera de otro, es que en el fondo lo sientes así, como que es algo de otro, como que tú no puedes controlarlo y que va por libre, que un día colabora y otro te deja tirado y además justo en mitad del concierto. De eso quiero hablarte hoy. De una pregunta que es un poco incómoda, pero que yo creo que merece la pena hacerse. Y es, ¿de verdad eres dueño de tu voz? ¿O vives un poco a su merced, como cruzando los dedos porque hoy toque buen día? Porque hoy no te voy a hablar de técnica, te voy a hablar de algo que está por debajo de toda esa técnica y que en este mundillo no se suele oír demasiado. Y esa palabra es dignidad, la dignidad. Y ya sé que la dignidad suena a palabra grande, a charla solemne, pero no voy por ahí. Evidentemente que, que tienen su sentido moral y su cuestión de respeto y todo eso, pero te quiero hablar de algo mucho más concreto que es casi físico. De hecho, para eso quiero presentarte a alguien que para mí lo cambió todo. Esa persona es Moshe Feldenkrais. Era físico, era ingeniero y era una de las personas que yo creo que mejor ha entendido cómo aprende el ser humano. Desarrolló un método, el método Feldenkrais, que no va de hacer ejercicios ni de corregir posturas, sino que va de enseñarle al cuerpo, al cerebro, al sistema a aprender por sí mismo. Y te lo cuento porque a mí ese método me cambió la vida literalmente. Te doy un segundo el contexto muy rápido, porque creo que viene al caso y creo que ilustra más de lo que parece. Estuve años haciendo bolos con mi orquesta y montaba y desmontaba y por tanto cargaba altavoces como un animal. Cargaba el camión, desmontaba, tocábamos, bueno, un día tras otro. Hasta que de repente un día la espalda dijo basta y empezó a dolerme mucho. Tanto que por las noches me bajaban como unas corrientes eléctricas por dentro de las piernas y no me dejaban ni dormir. Y fue degenerando rápidamente, hasta que llegó un punto en el que el dolor era terrible, no podía ni atarme los cordones de los zapatos. Total, fui al médico y me hicieron una resonancia y me dijeron que tenía 2 hernias en las lumbares. La solución que me dieron, evidentemente, era operarme y ponerme unos hierros en la columna, a lo cual dije que ni de coña, y me puse a buscar por mi cuenta. La verdad que probé de todo. Probé toda la parte clínica, por mutua, corrientes, infrarrojos, masajes, ejercicios para fortalecer la zona. Nada funcionaba. Tenía que tomar pastillas cada día y tenía un dolor terrible. Luego también tuve la suerte de encontrar una fisioterapeuta que la verdad que me ayudó muchísimo, mejoró mi vida muchísimo, pero seguía dependiendo de ella. Debía ir 2 veces por semana a hacerme un masaje para relajar la musculatura de la espalda, o si no, el dolor volvía y me volvía a imposibilitar la vida. Hasta que de repente descubrí el método Feldenkrais. Me bajé unas lecciones por internet, así, sin más, una cosa muy casual, y me puse a probar. Me tumbé en el suelo y probé. Oye, a los 2 días, bueno, 2 días, a los 2, 3 días, 4 días, a los pocos días, muy pocos días, me sorprendí a mí mismo atándome los cordones de los zapatos, algo que no había podido hacer desde hacía a lo mejor 4 años. Y lo importante está ahí, y es lo que de verdad quiero transmitirte con esta historia. Y es que lo que me sacó del dolor, de la limitación, no fue un ejercicio mágico para la espalda, fue aprender a aprender. Porque Feldenkrais no me dio la solución, me enseñó a explorar, a notar, a encontrar la forma de darle
el mensaje, la información a mi cuerpo, a mi sistema, a mi cerebro, para que se reorganizara él solo y pudiera rodear la limitación física que suponían las hernias para que yo pudiera seguir funcionando sin sufrir, sin dolor y sin limitación al movimiento. Me interesó tanto que me certifiqué como profesor del método. De hecho, me fui hasta Seattle a formarme. Y la verdad que no he vuelto a tener problemas de dolor de espalda nunca más, ni parecido. De hecho, me atrevo hasta a decirte que hoy me muevo mejor y que estoy mucho más flexible que antes de que me diagnosticaran las hernias y antes de que empezaran los dolores de las hernias. Pero lo que de verdad me voló la cabeza vino después, que es ahí donde quiero llegar con esta historia, y es que me di cuenta de que eso mismo, ese aprender a aprender, era exactamente lo que me había faltado toda la vida para cantar. La misma llave abría las dos puertas. Por eso te hablo de todo esto, porque Feldenkrais decía una cosa que a mí me parece maravillosa y me parece clave, y ahí es donde quiero llegar. Feldenkrais decía que su trabajo no consistía en conseguir cuerpos más flexibles o más relajados, sino cerebros más flexibles. Y que en el fondo, todo su trabajo, todo aquello que hacía, iba de devolverle a cada persona su dignidad. Y estarás preguntando, ¿y qué era la dignidad para él? Pues algo muy sencillo, pero que a la vez es muy potente. Y es simplemente poder elegir. Mira, una persona que solo sabe hacer una cosa de una única manera, no está actuando como una persona libre, está actuando como una máquina. Y tiene su lógica si lo piensas. Si delante de una dificultad solo tienes una respuesta posible, pues en realidad no estás eligiendo nada, estás simplemente, no sé, reaccionando, accionando, haces lo único que sabes hacer y a ver si suena la flauta. Pero eso no es libertad, eso es, no sé, ir en automático. La dignidad es justo lo contrario, es tener varias maneras de hacer una misma cosa y poder quedarte con la que mejor te va en cada momento. Así que cuantas más opciones tienes, más libre eres. Y cuanto más libre eres, más tuyo es lo que haces, que tiene mucho que ver con el arte, si lo piensas, ¿no? Quédate con esta idea porque es la columna de todo lo que viene después. Porque ser digno, tener dignidad, es poder elegir. Y para poder elegir, primero, tienes que tener de dónde. Bueno, pues con esto en la cabeza, si volvemos a la voz, podemos pensar que si la dignidad es poder elegir, fíjate en la situación que vive la mayoría de cantantes, ¿no? Podemos volver a aquellas a ver cómo amanezco hoy de la voz, voy a ver que me miren la voz, a ver si lo estoy haciendo bien. O dime tú si me estoy haciendo daño que yo no lo sé. O otra muy común, tengo varios conciertos esta semana, a ver si aguanta la voz. Mira lo que hay detrás de todas esas frases. Hay dependencia en estado puro. Es como dependes del día, de cómo te levantes, del azar, de si hoy la voz colabora o no. Y después dependes también del juicio de otro, de que alguien de fuera te diga si tú realmente lo estás haciendo bien, si te has lesionado, si no, si todo va como debe. Eso es vivir a merced. Y por mucho talento que tengas, eso no es ser dueño de nada, es ser rehén de tu propio instrumento y en definitiva de tu propio cuerpo. Y lo más curioso de todo es que nos parece lo más normal del mundo, como si cantar fuera convivir, no sé, con una especie de monstruo, ¿no? Una bestia caprichosa y tu trabajo consistiera en rezar y tener buena suerte para que hoy el monstruo esté de buen humor, ¿no? Pero esto pasa porque a la mayoría no nos han enseñado a relacionarnos ni a entender nuestra voz. Simplemente nos han enseñado a obedecer una forma correcta de hacerla sonar, a lo que llaman la técnica. Y aquí hay otra cosa que vio Feldenkrais y que creo que es súper importante, y es que la mayoría aprendemos desde el miedo, además desde pequeños, con la corrección, con el castigo, con la nota, con la aprobación del que manda, obedeciendo porque tú no sabes, ¿no? Aprendes con ese miedo a hacerlo mal, con miedo de que el profesor te ponga mala cara, con el miedo de no dar la talla o no estar al nivel que corresponde. Y ya sabes lo que hace el miedo en el cuerpo, ¿no? Lo tensa. Ese miedo a equivocarse te agarra los músculos. Y entonces, evidentemente, vives y cantas en tensión intentando no fallar en lugar de cantar libre, en lugar de conectar con lo que estás diciendo, en lugar de probar a ver qué pasa. Así que si te fijas, la situación es que no solo vives a la merced de tu voz, sino que además la aprendiste con el freno de mano puesto. Y eso
va mucho más hondo de lo que parece porque no se queda solo en lo mental, se te mete en el cuerpo. Feldenkrais, como era físico, lo explicaba súper bien, porque al final tu esqueleto está para sostenerte casi sin esfuerzo. Los huesos aguantan el peso y los músculos, en teoría, solo están para moverte. Pero cuando vives en tensión, con miedo o un poco encogido, los músculos empiezan a hacer el trabajo que le tocaría a los huesos y te sostienen a base de contraerse todo el tiempo. Y un cuerpo que se sostiene contrayendo es un cuerpo rígido. Y cuando estás rígido, pues tienes pocas opciones de movimiento. Es decir, que estás otra vez en lo mismo, ¿no? Un cuerpo sin dignidad en el sentido literal del que hablábamos antes, porque acuérdate de la idea, la dignidad es tener opciones y un sistema agarrotado solo tiene una prácticamente, ¿no? Es esa tensión. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Pues mira, volviendo al origen, volviendo a aprender, pero volviendo a aprender de otra manera, porque a cantar no se aprende con explicaciones, te pueden contar cómo funciona la voz durante horas, puedes leer estudios, pero cuando te pongas a cantar, seguirás sin saber muy bien qué hacer, porque a cantar se aprende haciendo, cantando, con la experiencia. Y esto no es una frase bonita, es literalmente cómo funciona el cerebro. De hecho, hay un investigador que se llama David Kolb, que describió cómo aprendemos de verdad. Y resulta que aprender es un ciclo. Pruebas algo, es decir, tienes una experiencia. Mientras tienes esa experiencia, observas qué pasa. Le prestas atención a lo que te está pasando, qué sensaciones tienes, cómo funciona. Esa es la reflexión. De esto, de la experiencia y de la reflexión, piensas y sacas conclusiones de lo que has vivido y de lo que has observado y qué resultado ha tenido. Y eso te lleva a volver a probar otra vez, generando una serie de cambios en base a lo que has observado en tu experiencia anterior. Y eso te lleva a tener una nueva experiencia y vuelves a empezar el ciclo una y otra vez. Ese es el ciclo que de verdad nos transforma. No es la repetición, no es la memoria, es la exploración y la comparación. Pero además hay un detalle que lo cambia todo y es que tu cerebro solo integra de verdad lo que entiende como funcional. Funcional es lo práctico, lo que tiene que ver con hacer algo real. Si tú exploras desde lo técnico, sube el paladar, sujeta el diafragma, coloca la voz aquí, bla, 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 lo que sea, lo que consigues es llenarte la cabeza de cosas que vigilar. Y sin darte cuenta, te estás bloqueando. Y la técnica que debería ayudarte acaba estorbándote porque estás intentando imponerle a tu sistema una forma de funcionar totalmente desconectada de nada de lo que estás haciendo. Pero si de verdad exploras desde lo funcional, desde algo que tu cuerpo puede reconocer y sabe hacer, entonces el cerebro lo registra solo, sin que tengas que memorizar ni repetir como un papagayo nada. Y eso ya no se te olvida. Igual que no se te olvida, no sé, montar en bicicleta. No memorizaste cómo ir en bicicleta, lo integraste, lo aprendiste haciéndolo y nunca más te montarás en una bicicleta y volverá a ser como el primer día que te montaste en la bicicleta, ¿no? Así poco a poco vas construyendo algo que es súper valioso, es un mapa. Es tu mapa, es el mapa de tu voz, de cómo funciona por dentro. Y cuando tienes ese mapa, te aseguro que todo cambia. Porque el día que algo no va, no entras en pánico, sino que pruebas otra cosa, buscas otro camino, porque sabes dónde estás y sabes dónde tocar. Eso es tener opciones. Y tener opciones, como hemos dicho antes, es ser dueño. Y entonces pasa una cosa maravillosa casi sin darte cuenta. Y es que dejas de decir la voz y empiezas a hablar de tu voz, de mi voz. Porque realmente, a nivel práctico, lo es. Cada día mando una reflexión como esta a los suscriptores de mi newsletter. Hablo sobre la voz, sobre cómo aprendemos, sobre cómo dejar de vivir en este brete de la mala suerte o de la buena suerte. Un email al día, es cortito, llega a tu correo y es gratuito. Y además, en el momento en el que te suscribes, te mando una clase para que empieces a probar esta forma de la que hablo, de trabajar. Así que si te interesa, entras en javiprieto.com, te suscribes y te espero ahí dentro. Hasta aquí te he hablado a ti como cantante, pero todo esto tiene una segunda cara, que es la cara del que enseña. Y me importa mucho, te la cuento rápido. Porque enseñar puede darle dignidad a una persona
o puede quitársela. Hay una forma de enseñar que crea dependencia. Esa ven que te miro, a ver cómo lo haces, o tú hazme caso, o yo te digo si está bien o mal. Todo este tipo de cosas suena a ayuda y el alumno encima lo agradece, pero el resultado es una persona, es un alumno que no sabe dar un paso sin su profesor. Necesita a alguien de fuera que le esté confirmando todo el tiempo si va bien, porque el profesor sabe y él no. Y nunca llega realmente a fiarse de sí mismo. Es decir, en realidad le estás quitando dignidad mientras crees que le estás ayudando. Y casi siempre el que enseña así es porque tampoco es libre, porque depende de una única forma de hacer las cosas, de su método, de lo que le enseñaron a él en su día, de lo que sea. Y claro, el que depende hace dependientes, mientras que el que es dueño de lo suyo es realmente el que enseña a otra persona a ser dueño a la vez de lo suyo. Y esto te lo digo por experiencia, porque con la voz a mí me pasó lo mismo que con la espalda, pero de forma diferente. No tenía ninguna facilidad para cantar. De hecho, iba a clase y preguntaba y no me respondían, me decían que no tenía talento, que era un caso difícil. Y la verdad que durante mucho tiempo me lo creí, igual que me había creído que tendría que operarme la espalda. Hasta que dejé de esperar a que alguien tuviera la respuesta y me puse a investigar por mi cuenta. Y lo que pasó es que poco a poco empecé a entender mi voz, a construir mi mapa, hasta que un día no dependí de nadie para cantar. Recuperé mi dignidad yo solo, ¿no? No porque un buen profesor me la diera, sino porque en realidad no me quedó otra, ¿no? Y por eso hoy enseño como enseño, porque sé muy bien lo que es vivir sin esa dignidad. Y la verdad es que intento que nadie tenga que arrancársela a la fuerza, ¿no? Como me tocó a mí. Así que para terminar, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Realmente eres dueño de tu voz o vives un poco a su merced? Y si ahora mismo no lo tienes de todo claro, no te preocupes, porque la mayoría vivimos años sin pararnos a ni siquiera pensarlo. Tiramos y ya está, ¿no? Pero quédate al menos con esto que te voy a decir. Tu voz no es una bestia caprichosa, no es un elemento que un día colabora y otro no, es tuya. Y se puede entender. Y el día que la entiendas, dejarás de rezar para que te salga bien o te salga mal o funcione. Porque ese día ya sabes lo que pasa y sobre todo sabes qué necesitas hacer. Eso es la dignidad de la que te hablaba antes. No es talento, no es suerte, te diría incluso que no es técnica. Es dejar de estar a merced y empezar realmente a elegir. Y si todo esto te ha resonado, puedo acompañarte un poco más. Cada día mando una reflexión como esta a los suscriptores de mi newsletter. Hablo sobre la voz, sobre cómo aprendemos, sobre cómo dejar de vivir en este brete de la mala suerte o de la buena suerte. Un email al día, es cortito, llega a tu correo y es gratuito. Y además, en el momento en el que te suscribes, te mando una clase para que empieces a probar esta forma de la que hablo, de trabajar. Así que si te interesa, entras en javiprieto.com, te suscribes y te espero ahí dentro. Y nada, hasta aquí. Hasta pronto. Que vaya bien.